Hola con todos, en este proyecto vamos a realizar el incremento y decremento de un número desde dos pulsadores. Cada que pulsamos el push button número 1, el número se debe incrementar, y cada que pulsamos el push button número 2, el número debe decrementar. Y el valor actual se debe mostrar en la pantalla LCD. Esta va a ser la configuración física de todos los dispositivos electrónicos. Recordar que si tienen un push button de 4 patillas, estos dos extremos representan una misma línea y estos dos extremos representan una misma línea. Uno de los extremos los vamos a conectar a través de una resistencia de 1 kilo-ohms al GND del protoboard, y la otra patilla del pulsador vamos a conectarlo a un terminal del Arduino. Para el pulsador que incremente el número estoy utilizando el pin número 2 de la placa de Arduino, y para el pulsador que decrementa el número estoy utilizando el pin número 3 de la placa de Arduino. Explicado esta parte, vamos a iniciar con la programación dentro del IDE de Arduino. Empezamos incluyendo la librería para la pantalla LCD. Voy a configurar ahora los pines para la pantalla LCD, que en mi caso estoy utilizando los pines 12 y 11 y los pines 4, 5, 6 y 7. Voy a declarar un entero, y ya que los números van a representar los pulsos de cada pulsador, voy a llamarlo pulso. Voy a declarar ahora dos constantes, uno para los pulsos que va a incrementar el número y el otro para los pulsos que va a decrementar el número. Pulso aumenta, y el que aumenta está configurado en el pin número 2 de la placa de Arduino. Lo igualamos a 2. En la parte de abajo igual. Lo igualamos al pin número 3. Dentro del void setup vamos a inicializar la pantalla LCD, y ya que tenemos una pantalla de 16×2, ubicamos su configuración 16,2. Posicionamos el cursor en la posición 0,0 e imprimimos, entre comillas, número de pulsos, ya sean pulsos positivos o negativos. Punto y coma. Posiciono el cursor en la posición 0,1, y en esa segunda posición voy a imprimir el valor que tiene pulso, que en este caso va a inicializar con el valor 0. Vamos a seguir. Ya que estamos utilizando el pin número 2 y número 3 como entrada, vamos a configurar esos dos pines. Pulso aumenta en modo input, pero vamos a activar el pull up. Con el pull up activado, Arduino se va a encargar de establecer el estado alto cuando los pulsadores no están presionados, y va a cambiar a estado bajo cuando se presionen los pulsadores. Bien, lo mismo vamos a configurar para la otra variable que es, para la otra constante entera que es pulso disminuye.
Eso sería todo dentro del void setup. Ahora agregamos el void loop. Y dentro del void loop vamos a agregar la condición si vamos a leer el estado del pulsador. A ver, si la lectura de pulso aumenta es igual al estado low, lo que tiene que hacer es que pulso, que es la variable que contiene el número 0, incremente. Es decir, va a aumentar en una unidad. Luego de eso vamos a ejecutar una función que vamos a agregarla en un momento, pero la vamos a llamar actualizar pantalla. Le damos un retardo de 200 milisegundos. Bien, esta sería la condición para pulso aumenta. Lo mismo vamos a realizar para pulso disminuye. Si pulso disminuye, se encuentra en estado low, lo que tiene que hacer es decrementar. Así que ubicamos menos menos. Eso sería todo dentro del void loop. Y aquí, fuera del void loop, vamos a crear la función que se va a llamar actualizar pantalla. Control C, void, actualizar pantalla, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves, lsd, punto, posicionamos el cursor en la posición 0,1, punto y coma. Ahora vamos a borrar el número que tengamos en esa posición, que en este caso era el número 0, ¿no? Para borrar, doble comilla y le damos un espacio. Volvemos a posicionarnos en esa misma posición y ahora vamos a imprimir el valor que va a tener pulso, ya sea un valor positivo o negativo. Bien, esta sería toda la programación para este pequeño proyecto. Vamos a verificar que no tengamos ningún error. En este lado había escrito la letra P en mayúscula, ¿no? Bien, verificamos. Cargamos a la placa física de Arduino. Y como podemos ver en el video, cada vez que pulsamos el push button número 1, incrementa el número. Y cuando pulsamos el push button número 2, el número decrementa. Ya sea en la parte negativa o para el push button número 1 en la parte positiva. Si no se tienen los dispositivos en físico, control C, nos ubicamos dentro de Tinkercad, control V e iniciamos la simulación. Cada que pulsamos el push button número 1 incrementa y cuando pulsamos el push button número 2 decrementa. Eso sería todo por este pequeño proyecto, así que un saludo y que les vaya bien.